Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un libro que, la verdad, da que pensar. Este dolor no es mío, de Mark Wallen. Uf, un tema potente, sí. Muy potente. La premisa central, es si las experiencias traumáticas de nuestros antepasados pueden realmente afectarnos hoy. Exacto. Vamos a empezar por la introducción, donde Wallen nos cuenta un poco su camino y pone las cartas sobre la mesa. Sí, ahí plantea los conceptos clave. Wallen arranca contando su experiencia, ¿no? Más de 20 años trabajando con gente, con depresión, ansiedad, fobias, dolores crónicos, TPT. Ajá, trastorno de estrés postraumático. Eso. Y se dio cuenta de algo, curioso, que a veces las terapias de siempre, los medicamentos, como que no terminaban de funcionar. Claro. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, porque él empieza a sospechar, bueno, ¿y si el origen no está solo en la historia de la persona que tengo enfrente? Sino más atrás. Exacto. Propone esto del trauma familiar heredado. La idea de que la raíz de algunos sufrimientos difíciles de explicar podría estar en lo que vivieron padres, abuelos, hasta bisabuelos. ¡Wow! Y lo interesante es que no se queda solo en una idea, digamos, psicológica. Menciona investigaciones, neurociencia, epigenética, La epigenética, sí, he leído algo sobre eso. que empiezan a sugerir, bueno, que sí podría haber mecanismos biológicos para que los efectos de un trauma pasen a la siguiente generación. O sea, no es pura metáfora. Eso es. Impactante. Que no sea solo una forma de hablar, sino que haya una base o posible base biológica. Wallen dice que, aunque la persona del trauma original ya no esté o ni se hable de eso, Ajá. fragmentos de esa experiencia, sensaciones, miedos, pueden seguir como activos en los descendientes. Como si algo buscara resolverse. Menciona también a Bergelinger, ¿verdad? Las constelaciones familiares. Sí, claro. Un enfoque que justamente busca eso, ¿no? Ver esas dinámicas ocultas, esas lealtades invisibles en la familia, para entender por qué repetimos ciertas cosas. Entiendo. La propuesta de Wallen es identificar esos patrones que heredamos, miedos que no entendemos de dónde vienen, sentimientos que nos desbordan, conductas que se repiten y que quizá, ni siquiera son nuestros del todo. Como si los hubiéramos tomado prestados. Algo así. Como una historia familiar que necesita salir a la luz a través nuestro, quizá. Y él mismo, su camino hacia todo esto empezó con una crisis personal muy fuerte, ¿no? Durísima. Cuenta que perdió la visión en un ojo. Una retinopatía serosa central, creo. Algo sin cura aparente en ese momento. ¡Qué miedo! Imagínate. Describe un terror total, impotencia, y encontró sus palabras clave para ese miedo. Ciego, impotente, solo. Palabras que le resonaban de una forma brutal. ¿Y eso lo impulsó a buscar? Claro, fue el catalizador. Buscó por muchos lados y, curiosamente, dos maestros espirituales distintos, en momentos diferentes, le dan el mismo consejo. Un poco raro, ¿no? Ve a casa y llama a tus padres. ¡Qué curioso! ¿Y qué significaba eso para él? Bueno, lo enfrentó a la idea de que rechazar a los padres, sin importar cómo fue la relación, es como rechazarse a uno mismo. Porque llevamos esa historia adentro, de alguna manera. Tiene sentido. Describe ese proceso de reconectar con la madre como algo difícil, ¿no? Incluso con resistencia física. Sí, muy difícil. Pero al hacerlo, empezó a descubrir cosas. Que su madre estuvo hospitalizada cuando él era bebé, o sea, una separación temprana. Ah, mira. Y que su propio nacimiento fue complicado con forceps. Información que le dio como otra perspectiva sobre sus propios miedos y bloqueos. Y también reconstruyó la relación con el padre. O sea, fue un proceso de excavar en su propia historia familiar directa. Exacto. Y al seguir tirando de esos hilos, encontró más cosas en el linaje. 3 de sus abuelos habían perdido a sus madres de niños. El cuarto, a su padre. ¿Un patrón? Un patrón claro, de pérdida temprana, de abandono. Y él argumenta que ese dolor, ese duelo no resuelto, digamos, vivía en él. Se manifestaba en su problema de visión, en sus miedos. ¿Y recuperó la visión? Cuenta que sí, que la visión física volvió, de forma inesperada. Pero él insiste en que la ganancia real fue la visión interna, la comprensión de todas esas conexiones. Fascinante.
Y de ahí sale su método, el enfoque del lenguaje núcleo. Justamente. La idea es usar nuestras propias palabras, las que usamos para describir lo que más nos duele, nuestros miedos más profundos. Usarlos como una especie de mapa. ¿Un mapa para qué? Para rastrear el origen de esos patrones que nos limitan. Ver si es algo nuestro, personal, o si viene de más atrás, si es heredado. Y al entenderlo, bueno, poder empezar a liberarlo. Entonces, resumiendo un poco esta introducción. La idea fuerte es que parte de nuestro dolor, nuestros miedos, esas cosas que a veces no entendemos, podrían ser ecos del pasado familiar. Exacto. Y que la clave puede estar en nuestro propio lenguaje, en cómo nombramos nuestro sufrimiento más íntimo. Prestar atención a esas palabras. Interesante. O sea, la introducción nos deja con esta idea provocadora. Somos portadores de historias familiares no resueltas. Y escuchar cómo hablamos de nuestro dolor podría ser el primer paso para sanar cosas que ni sabíamos que cargábamos. Sí. Y nos deja pensando, ¿no? Por ejemplo, hay miedos o patrones en la vida de uno que parecen como fuera de lugar, desproporcionados, en una causa clara en la propia experiencia. Buena pregunta. Y también, ¿qué historias quizás no se contaron? ¿Qué duelos quedaron pendientes en la familia que tal vez hoy buscan, no sé, expresarse o resolverse de alguna manera? Exactamente. Bueno, con esas preguntas en mente, iniciamos este recorrido por Este dolor no es